Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Ramón Guillermo Veledo, como coordinador de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo te va, Ramón Guillermo? Pues bien, trabajando mucho y preocupado por las cosas como van, pero siempre esperanzado porque vayan mejor. Creo que debemos comenzar nuestra conversación hoy, Ramón Guillermo, por la reunión que ustedes sostuvieron anoche con los cancilleres de UNASUR, la mesa de la unidad. Estaban representantes de las diferentes fuerzas que componen la MUD, incluida Voluntad Popular, incluida ABP. Estuvo ABP, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, además de que estuvieron, por supuesto, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, COPEI, Acción Democrática, Avanzada Progresista y el Movimiento Progresista de Venezuela. Y la Causa R, creo, ¿no? Y la Causa R, sí, los integrantes del equipo permanente estuvieron todos. Así es. Bueno, ¿qué se dijeron que no se conozca? ¿Qué dijeron ustedes allí? ¿Qué plantearon? ¿Cuál es el resultado de la reunión? Primero agradecimos la preocupación de los cancilleres. Recuerda que una comisión que designaron y que se podía incorporar el que así lo decidiera, y vinieron 9 cancilleres, que es un número. Solamente importante. 3 cancilleres no vinieron: Perú, Paraguay y Chile. Chile, sí. Pero estuvo el embajador de Chile, no sé si el embajador de Chile, en la nuestra, en la primera hora, el embajador de Perú, así es, y el embajador de Paraguay estuvieron, así es, en la reunión. La verdad que fue una reunión de varias horas, de casi 4 horas, con un intercambio muy franco. Nosotros expusimos nuestro punto de vista porque queríamos nosotros mostrar, en primer lugar, cuál es nuestra visión de la situación. Porque como la primera tarea de los cancilleres es informarse de primera mano, directamente, pues, aunque uno nos presupone informados, había que dar, y llevamos una información muy abundante, no solo verbal, sino además escrita, un documento. ¿Entregaron un documento? Sí, entregamos un documento bastante amplio, con una relación de las posiciones de la mesa, con una relación de nuestro informe de derechos humanos, incluidas detenciones y estados de las causas hasta la noche anterior, porque todos los días nosotros actualizamos eso, y un informe gráfico y de video en materia de derechos humanos, con el tema de la represión, que nos preocupa mucho como una de las características de este tiempo. Tuvimos un buen intercambio, escuchamos a los cancilleres, ellos nos escucharon, encontramos, como es natural, matices entre los cancilleres, porque son gobiernos distintos, de distintas opiniones y percepciones. Creo que fue positivo, y nosotros, en materia del diálogo, que era un punto que les interesaba mucho subrayar, ratificamos que nosotros lo que hemos planteado en nuestro documento, los 5 puntos, en las posiciones públicas de la mesa, que estamos dispuestos a un diálogo que sea transparente y equilibrado, igualitario, que sea público, conocido por los venezolanos en transmisión en vivo y en directo, y que tenga la presencia de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que sirva de garante, de facilitador y, si es necesario, de mediador. Ahora, ¿se le solicitó a los cancilleres alguna gestión en concreto que pudieran ellos hacer a los efectos de facilitar, nuevamente el término, ayudar? Varias gestiones. Los cancilleres, una de las que ellos siempre preguntaban: ¿en qué podemos ayudar? Bueno, sí. Transmítanle al gobierno estas cosas, sí. Además estas opiniones nuestras sobre la situación nacional, sobre lo que habría que hacer, sobre los asuntos de la libertad de los detenidos, sobre los asuntos de los procesos judiciales, la preocupación de los alcaldes, la preocupación que tenemos por la vida institucional del Parlamento, lo que llamarían en el léxico internacional lo que se llama los mínimos democráticos, que son indispensables para la convivencia en el país. Por cierto, también, como nos dieron muy inteligentes consideraciones acerca del diálogo en sus países y de la experiencia de sus países, y por ejemplo, el canciller de Surinam hizo una exposición muy bien sintetizada acerca de la diversidad en Surinam y la unidad en la diversidad. Pues digo: oye, qué bueno, yo le pido, canciller, que le diga eso al gobierno, para que vea cómo puede haber unidad en la diversidad. Los cancilleres desean una Suramérica que sea democrática, que sea próspera y que sea estable. Y nosotros también hicimos una relación de que pensábamos que estaba en Venezuela en entredicho las 3 cosas: lo democrático, por los déficits democráticos que son conocidos del país, que nosotros señalamos. La prosperidad es muy clara. Por ejemplo, ya quisiéramos nosotros tener en un mes la inflación que tienen
Bolivia o Ecuador en un año. El mes pasado tuvimos el doble de inflación, solo el mes pasado, el doble de inflación que Bolivia o Ecuador en todo el año anterior. Y hay la situación de prosperidad y por supuesto, los problemas de estabilidad que nos preocupa por lo que el propio gobierno dice acerca de la estabilidad. Ahora, pero el centro del asunto, Ramón Guillermo, es la dificultad para que las partes se sienten a dialogar. Ha sido, digamos lo que ha motivado la presencia de UNASUR en Venezuela, porque si el diálogo estuviese fluyendo, si no hubiese problema para sentarse a dialogar, elaborar una agenda y llegar a acuerdos, UNASUR no tendría por qué haberse tomado la molestia de venir, ¿no? El centro del asunto, me parece a mí, es la preocupación que hay por la situación venezolana. Y entonces por eso tratamos de expresar cuál es nuestra visión de cuáles son las causas de la situación, de por qué este es un descontento que se mantiene, que se sostiene en el tiempo. Si digamos, se llevó un mes corrido y sigue estos distintos tipos de manifestaciones, porque son diversas, no es un solo tipo de manifestación, ¿no? El que ocurre, qué es lo que está pasando, y tratar de desentrañar eso, porque son cosas que hay que acometer. Ellos dijeron que habían venido un plan de hermandad, que era la preocupación de un hermano que no tenía un plan de injerencia. Y claro, nosotros dijimos que por supuesto que es así. Un hermano se preocupa cuando... Claro. Sin embargo, me imagino que entraron a niveles de detalle con respecto a temas específicos. Eso es indudable que debe haber ocurrido, ¿no? Bueno, así es. Dentro de la prudencia que indica pues, que es una reunión privada, pero... En unos puntos más detalle que en otros. En unos puntos más detalle que en otros. Yo, al salir declaré... con los puntos de vista de la mesa, claro, sobre que la conocido, que son conocidos por el país. Y ellos tendrán la posibilidad de declarar. Al final. Nosotros, yo creo que al final de su misión, ¿no? Así es. Van a emitir una declaración. Ahora, cuando ustedes hablan, Ramón Guillermo, que es importante este punto, de un tercero de buena fe, ¿ese tercero de buena fe lo hay en Venezuela o hay que buscarlo fuera de Venezuela? Bueno, eso habría que acordarlo. Hay que ponerse de acuerdo con el gobierno para eso, porque es la contraparte. Yo no quisiera cometer la indiscreción de tratar de proponerle un tercero de buena fe al gobierno. Decir, porque puede pensar que lo está haciendo de mala fe. Claro, porque esas cosas hay que cuidarlas, claro, ¿verdad? La forma. Pues sería acordado, naturalmente. ¿Por qué? Porque lo que es muy evidente es que, por un lado, nosotros no le tenemos confianza al gobierno, y a juzgar por las declaraciones que el gobierno hace, tampoco ellos a nosotros. Claro. Entonces, la presencia de un tercero es una garantía para ambas partes de que el diálogo va teniendo. Sin embargo, Ramón Guillermo, fíjate, uno de los temas que me permito hablar en primera persona, yo planteé cuando se inauguró la Conferencia por la Paz, fue precisamente el tema de la confianza. Sí. Que es uno de los temas que yo planteé como necesario crear un clima de confianza. El tercero de buena fe ayuda. Es como la persona o el muchacho que está ayudando al más pequeño a manejar bicicleta, pero llega un momento que la bicicleta tiene que andar con el que la lleva, ¿no? Solamente. No, claro, mira, y además que el tercero ayuda, pero los protagonistas de un diálogo son las dos partes. Así es. Y eso, sea diálogo, sea debate, no importa como quiera que se vea, pero es el intercambio directo, cara a cara, para que las cosas sean dichas y para que se puedan pasar a otros. Que eso debería ser una cosa normal, ¿eh? No una cosa extraordinaria, pero la verdad es que la situación, a nuestro modo de ver, por una visión hegemónica de quienes detentan el poder, que han concebido a la patria, ese ha sido su discurso, han concebido en la práctica a la actividad opositora, a presentar una alternativa, lo han puesto equivalente a la sedición. El que se opone, el que critica, el que plantea una opción distinta, una aspiración de poder con visión diferente, es de por sí sospechoso de sedición. Esa es una manera que hace muy difícil la convivencia política, que es necesaria para la convivencia social, para la prosperidad económica, para todas esas cosas. Sin embargo, desde el gobierno ponen la otra cara de la moneda. Dice, bueno, nosotros queremos dialogar, pero fíjese, la oposición no termina de reconocerme a mí como presidente, por ejemplo, el caso de Maduro. Esa es la otra cara. Entonces, y hay un sector que apela a la violencia y que quiere el derrocamiento de mi gobierno. Bueno, y entonces están esos dos elementos en la mesa, ¿no? Bueno, sí, por eso hay que hablar. Y por eso es que hay que hablar, para hablarlo con toda claridad y con toda franqueza, porque el gobierno todos los días, junto con decir que quiere hablar,
hay que ver todas las cosas que dice de nosotros. Y además con toda la fuerza de comunicación que el gobierno tiene. Pero fíjense que con toda esa fuerza de comunicación que el gobierno tiene, esta fuerza sigue aquí, es una fuerza grande, una fuerza muy considerable, con un gran respaldo en la sociedad y que persevera en su oferta de un camino político para el país. Entonces, yo creo que el gobierno sinceramente tendría que plantearse una rectificación de su lectura, porque si piensa que el descontento de la gente se debe a un hecho artificial, de una conspiración externa para derrocarlo, y no a un descontento real, y si piensa que la oposición, que lo dice con reiterada claridad, inclusive cuando impugna un resultado electoral, lo hace dentro de los canales institucionales, que lo que pretende es la sustitución democrática constitucional del gobierno, eso también es sospechoso. Entonces, bueno, algo habrá que revisar. Lo que pasa es que también ocurre que cuando la MUD pone un disco de acetato y coloca un bolero, hay algunos que quisieran bailar rock and roll dentro de la propia MUD. Bueno, sí, yo no sé qué disco ponen, por ejemplo, los colectivos. Yo no sé qué disco ponen los colectivos y no sé cuál es el afán del gobierno en defender a esos grupos que son grupos paramilitares. Entonces, o cuál es el disco que pone el gobierno cuando dice que es constitucional, pero hace cosas, yo creo que vale lo mismo, pero hace cosas contrarias a la Constitución. Que cada uno baile el mismo ritmo, ¿no? O sea, que el disco que se ponga sea el que se baile. Y además que hay otra cosa que también es muy importante, que es que lo que tú no puedes aspirar es que a alguien que estás invitando a bailar le rompan los discos en la cabeza. Y entonces, cuando dice, oye, ¿cuándo viene para acá? Y entonces está con y aprovecho y te rompo un disco por la cabeza, porque lo cortés no quita lo valiente, o como decían en México donde tú trabajaste, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Tú puedes ser cortés, pero no confundir eso con debilidad, y además para ser valiente y no es necesario estar demostrando constantemente dureza. Eso es una cosa que a uno lo desconcierta mucho, que siempre sea necesario. Mira, no quiero ser más valiente que Cortés, pero tenemos que ir a la pausa. No, un corte. Entonces, bueno, aquí tenemos que no será una cortesía, pero será un corte. Vamos a un corte, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Se nos está cayendo la cédula, falta que hablemos de Rocola, ya venimos. Con Ramón Guillermo Veleo. Bueno, seguimos conversando con Ramón Guillermo Veleo, coordinador general de la Mesa de la Unidad Democrática. Estamos hablando de los discos y la cosa, el ritmo que se debe bailar en el gobierno, el que se debe bailar en la oposición, los tonos que se marquen, bueno, que sean más o menos acordes para que no exista disonancia. Pero tenemos un problema cuando el gobierno dice, por ejemplo, que la oposición no se ha deslindado con suficiente firmeza de los factores que promueven las guarimbas, los factores que promueven el golpe de Estado, que promueven una conspiración, porque incluso el gobierno ayer habló de 3 generales que están detenidos. Entonces, digamos que ese es un aspecto que hay que analizar, y podemos analizar también, como debemos hacerlo, lo que pase también del lado del gobierno, con los sectores que, bueno, que tienen una política distinta a la que se proclama, ¿no? Aunque esto es muy serio. Es muy delicado. Aunque esto es muy serio y muy delicado, para no salirme de la tónica anterior, que era una tónica más liviana, que no quiere decir que uno no se preocupe por esto, no, yo estoy muy preocupado. Muy preocupado porque así las cosas no van bien, eso no está bien, ¿no? Pero fíjate que pienso que el gobierno se pone ahí, ¿te acuerdas? A seguir la cosa de la cédula. ¿Te acuerdas que quieres que te cuente el cuento de Gallo Pelón? Sí. No? Pero no es que si no, es que si tú quieres que te cuente el cuento, de cualquier manera que diga. Además es una cosa perfectamente predecible, porque ya todos los lunes el doctor Rangel en su columna de Últimas Noticias dice siempre lo mismo de distintas maneras. Es decir, el problema de este gobierno es que no tiene una oposición, debería tener otra oposición. Siempre él quiere una oposición distinta a la que tiene. Y así ha pasado durante 15 años, no importa que la oposición cambie, porque es un disco rayado. En realidad, al gobierno no le gusta que haya oposición. Desearía que no existiera, porque su visión del asunto es un gobierno que puede hacer lo que quiera y otra gente que se la cale. Eso así no se puede. Tienes que aceptar, además, en un marco, ¿cuál es el de la Constitución? Vale, si es que dice el pluralismo y todas esas cosas, y la diversidad y el debate, así es como dice, y así es como hay que hacerlo. Y esos son los estándares con los cuales se debe jugar a todo el mundo, a nosotros también, desde luego, a nosotros también, y ver en la vida real, porque después hay muchos adjetivos, pero también mucha arbitrariedad.
A Enzo Carano, esa decisión que por cierto, le desconoció sus derechos, como pasó después también con Ceballos, que está preso por otra cosa, pero agarraron y entonces le metieron el juicio por desacato y en un día despacharon el asunto. Ahora, yo el de Enzo Carano lo vi. Ese juicio fue una cosa que deja mucho que desear, para decirlo menos, para no exponerme a que a mí también me juzguen por ¿cómo que llama ahora? Ultraje, no sé cómo es que es la cosa, que un delito nuevo que aplican los tribunales. En todo caso, ahí no hubo justicia, las pruebas que presentó no sirvieron para nada, no las valieron, no hubo pruebas contra él, era una cosa que estaba como predeterminada. El marco tiene que ser la Constitución. Los alcaldes tienen unas funciones, los gobernadores unas funciones, el gobierno nacional otras funciones. Hay unas que son concurrentes y eso tiene que cumplirse. Y tiene que cumplirse y tiene que respetarse. Y eso es un marco muy claro. Para bailar o para no bailar. Pero ese es un marco, ese es el marco dentro del cual debemos movernos. Ahora, en el tema de la violencia, por ejemplo, que se le achaca pues a factores de la oposición, el tema de la guarimba, por ejemplo, que no ha habido deslinde claro frente a ese tema. Por ejemplo, bueno, en la alcaldía de Chacao, en determinado momento su titular decía que ellos no podían asumir competencia de otros cuerpos, pero luego, en días recientes, ellos mismos detuvieron a personas que estaban causando daños a bienes públicos y promoviendo violencia allí en Altamira, ¿no? Entonces ha habido... Bueno, tienes además, ha habido esos amparos dictados por la Sala Constitucional que les obliga a ellos a hacer cosas, porque los hace responsables por hechos de terceros, y los obliga a hacer cosas que van un poco más allá de lo que dice la propia ley en materia de competencias municipales. Ahora, pero hay sectores de la oposición que hablan de Maduro, vete ya, por ejemplo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pero ve acá, vamos al punto. Vamos al punto. Tú estás diciendo una cosa con mucha gracia sobre la violencia. Reiteradamente nosotros hemos dicho que nuestra línea es pacífica y que repudiamos la violencia, cualquiera que sea, que no estamos en esa estrategia. A que cuando ocurre eso, sí decimos, mire, mosca, presten atención, esa estrategia que es equivocada, esa de las barricadas, de las guarimbas, de esas cosas. Ahora, ese descontento existe, es real. Son dos temas distintos. Hay que ponerle cuidado, mire, no confundamos una cosa con la otra. Ahora, eso no lo compartimos. Y cada vez cuando decimos eso, tengo que decir, no, pero es que no lo dicen sinceramente. No lo dicen sinceramente. Lo que pasa es que, porque lo que el gobierno quiere es mantenernos pegados en eso y no reconocer el hecho de que la verdad es que tiene una oposición democrática, porque al discurso del gobierno, el discurso que desde el jefe del Poder Ejecutivo hasta los ministros, todos, repiten que en realidad es, ojalá que se deslindara, pero no se deslindan, porque lo que pasa es que son los agentes de una conspiración externa. Bueno, chicos, el gobierno está diciendo que la situación económica, que ha sido creada por sus políticas, por sus errores y omisiones, es producto de la guerra económica. ¿No? ¿Cómo vas a rectificar si te mantienes enganchado a una versión que es fantasiosa de la realidad? Y entonces, bueno, empieza a decir que eso fue como cuando tumbaron a Allende, que yo no sé qué cosa. No vale. ¿Por qué hay devaluación? Porque la gente no cree en el valor de la moneda y porque ha pasado todo, importamos demasiado, no producimos nada y eso no es guerra económica, eso es en todo caso será una autoguerra, porque si es así, los generales de esa guerra están sentaditos ahí en el gabinete económico y en el gabinete ejecutivo. Ramón Guillermo, fíjate que aquí hay comentarios. Yelixa Jiménez dice en el Twitter, por ejemplo. Sí. El problema más grave es la violencia a la que estamos sometidos los venezolanos por las guarimbas. La oposición no habla de esto. Dice por aquí Jefferson Humberto, pregúntale por qué no han llamado a quitar las barricadas y detener las guarimbas. ¿Será porque son actores intelectuales? Dice Jefferson Humberto. José Esquivel, ¿quién cree usted que debería representar el diálogo por parte de la oposición? Dice Otoniel Graterol, que el tercero de buena fe no esté relacionado con el gobierno ni con la oposición y asuma una posición neutral. Eso es correcto, eso dice, último es correcto. Sí. Lo otro, fíjate tú, es lo que estamos diciendo. Simplemente repite una y otra vez las mismas cosas, porque es como si fuera una especie de laboratorio, que existe una gente que siempre manda los mismos mensajes en la misma dirección, que están coreando las pautas que el gobierno da. Curiosamente, cuando viene gente del gobierno, pasa lo mismo, teóricamente. O el invitado dice lo mismo.
que pudiera haber una... Bueno, pero yo lo que y te puede digo, actuar porque, yo te digo, el Lo que- Twitter es un problema también. lo que te digo es ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si acabamos de decir, Ajá. y hace instantes, te acabo de decir que nosotros repudiamos eso, que esa no es nuestra estrategia de lucha, que nos llevamos la lucha equivocada. Entonces, ¿y por qué no dice que tal? El cuento cayó pelón. Resulta que los alcaldes han estado, además lo han declarado, pero además lo han hecho. Mire, caramba, eso no es así. Busquen. En el caso de Enzo Escarano demostró en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sus actividades. Lo mostró con un video en una asamblea de ciudadanos, que por cierto lo ha llevado también, la parte que lo acusaba, lo llevó también al mismo video y después no lo quería pasar, cuando empezaron a poner. En el caso del alcalde... Pero perdóname, pero sigo ahí. Además, demostró con informaciones de prensa, no, pero es que esos periódicos eso no te tarde, y el carabobeño, que son de oposición, llevó los 41 oficios a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Guardia Nacional, al Gobernador del Estado. Los oficios que pero no son copias certificadas, son copias simples. Presentó unos mensajes de Twitter, de cosas que decía gente, no, pero los mensajes de Twitter, si todas las pruebas que presentó las desestimaban para que no pudiera demostrar. Y el único hecho que pudieron demostrar, que fue un autobús que fue en la variante, que es autopista, que no está en la jurisdicción del alcalde, que es jurisdicción del Poder Nacional y del Gobierno del Estado. Sin embargo, eso era como ir y llover. Entonces, no puede, fíjate tú, en San Diego es culpa del alcalde, no del gobernador. En Los Teques no es culpa del alcalde, es culpa del gobernador. ¿Y cómo hacemos en Bolívar? Que el alcalde es del PSUV y también el gobernador, ahí no es culpa de nadie, es culpa de nosotros. Entonces, por todos lados, por cualquier lado, tú no puedes agarrar y tener una versión de plastilina que la adaptas según te convenga. Y entonces tú agarras y dices, aquí es culpa del alcalde, pero aquí no, aquí debe ser culpa de otra gente. Si aquí no nos vamos a la pausa, va a ser culpa mía, ¿viste? También. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos. Con Ramón Guillermo. Ya venimos, pero te dejo una pregunta al aire. María Corina Machado, ¿perdió o no perdió la diputación? Ya venimos. Seguimos conversando con Ramón Guillermo Veledo. Ramón Guillermo, el caso de María Corina Machado. Se ha mostrado una comunicación del embajador de Panamá ante la OEA, representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, designando a María Corina Machado como representante alterno, con motivo de aquella sesión en la cual finalmente no se concretó pues la participación de la parlamentaria María Corina Machado en la sesión del organismo de la Organización de Estados Americanos. Esa comunicación le ha servido pues al Parlamento venezolano o a la mayoría del Parlamento venezolano, el presidente del Parlamento, para decir que automáticamente se aplican 2 artículos que dejan sin su condición de parlamentaria a María Corina Machado. Tú, bueno, aparte de dirigente político, fuiste parlamentario por muchos años, eres experto en derecho constitucional. Me gustaría tu apreciación sobre ese tema, ¿no? Tengo un librito de derecho parlamentario, por cierto, recién presentado. Así es. Recién presentado un manualito, porque es para mi estudiante, porque esa es la materia que doy en la maestría constitucional de la Católica. Pues mira. Sin ponerle nombre, ni a María Corina, ni a... Como caso... Así es. Digamos, vamos a verlo como tú sabes caso. Que como Dios escribe derecho con errores torcidos. En la clase de ayer, precisamente, el tema era el fuero de los parlamentarios, la impunidad, la inviolabilidad. Así que quedó así un caso como de laboratorio. Fíjate. No, la manera de perder la investidura son maneras que son taxativas de la Constitución. ¿Por qué? Porque los privilegios de los parlamentarios, del fuero parlamentario, estamos hablando de la inmunidad, de la inviolabilidad, esos son fueros del Parlamento, no del parlamentario. Entonces, es muy estricto la doctrina y es muy estricto también la Constitución para decir en qué caso se pierde y cómo. Este no es el caso. Este no es el caso. Evidentemente, no lo es. Podríamos extendernos sobre eso, pero no está en los supuestos de la Constitución. ¿Por qué? Ahora, en todo caso, si la Asamblea pudiera considerarlo, tendría que analizarlo, que no lo ha hecho. Nunca se dio una atribución del presidente. El presidente no es un diputado que es presidente.
él no tiene facultades para decir este es y este no es parlamentario. Eso no le corresponde, eso sí no está en ninguna parte. No, entonces, la Asamblea quiere discutir porque aprecia que esa participación de la diputada Machado en la OEA equivaldría, eso no es una cosa que opera de mero derecho, no es una cosa que ocurre automáticamente, no, eso no es así. Eso es algo que entonces tiene que informarse la Cámara, estudiar el asunto la Cámara, debatir sobre eso la Cámara y pronunciarse sobre eso la Cámara. En ningún caso el presidente. Entonces, en el punto 1, no pierde la investidura. ¿Por qué? Porque no ha aceptado un cargo público. El supuesto constitucional es un cargo venezolano, porque ese es el supuesto constitucional. Y en segundo lugar, en cuanto a los honores y recompensas extranjeras, no ha sido ni un honor ni una recompensa extranjera la que ha aceptado. Que estamos hablando del 149. Que en todo caso habría que ver si lo ha aceptado o no. Pero no está en los supuestos. En segundo lugar, si lo estuviera, nunca procedería automáticamente como una atribución del presidente de la Asamblea. Lo que pasa es que el artículo 149, Ramón José, no lleva como añadido una sanción, una consecuencia de haber aceptado una condecoración. No lo puedes hacer, pero no dice qué pasa si tú la aceptas. Eso no implica en ese caso. Más tendría aplicación en todo caso el 191, que se refiere ya a la aceptación de un destino distinto al de parlamentario, ¿no? Así es. Cuando usted funcionario y por eso empecé por ahí. Ajá. Y por eso empecé por ahí, porque ha hablado inclusive el presidente, bueno, que habla... El presidente de la Asamblea habla, no quiero parecer destemplado, pero habla como si estuviera escribiendo en la puerta de un baño. Así no se puede, porque él es el presidente de la Asamblea Nacional. Él tiene que comportarse de acuerdo a su investidura, aunque le cueste mucho, pero ese es el puesto que tiene. Entonces, él no puede actuar como si eso fuera de él. Hay quien dice que, bueno, él confunde la cosa, porque parece que fuera un cuartel. No, los cuarteles no son así. En los cuarteles hay reglas. Hay reglas que se respetan, y los oficiales entran funcionan con unos códigos y con unos reglamentos, con unas ordenanzas. Bueno, asimismo, en el caso de la Asamblea hay unas reglas. Y él como presidente justamente es el que vela porque las reglas se cumplan. Entonces, no, eso no es así, que le pregunta al consultor jurídico. Que es bueno siempre tener un consultor jurídico que no le diga siempre que sea uno. Alguien que de verdad analice. Hay muchos abogados allí que pueden ahora preguntarle para que sepa que lo que hizo fue una arbitrariedad. Ahora, vamos a suponer que tú eres el consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Te llega una solicitud de la presidencia de la Asamblea y como sustento la carta firmada por el embajador de Panamá, que está en las manos del embajador Roy Chatterton, porque esa la distribuye la Secretaría de la OEA. Cuando se llega una comunicación, mire, se supone que todos los embajadores reciben la notificación oficial de parte de la Secretaría de la Asamblea o de la OEA de que hay un representante alterno o hay una persona que va a ocupar tal posición, ¿verdad? ¿Qué valor probatorio tiene eso? ¿Qué peso tiene? Eso es necesaria y eso indicaría que María Corina expresamente ya ha aceptado el nombramiento. ¿Qué indicaría eso? Ajá. Una cosa, bueno, que en último caso, mi respuesta sería, mire, esto no basta. Aquí no hay un caso. Esa es mi respuesta a una consulta. Digo, no, esto no basta. Habría que buscar algo más, pero resulta que la sesión de consejo no se dio, la intervención no ocurrió. Que eso es público y notorio, como dicen ahora, público, notorio y comunicacional, porque anduvo por todos lados, inclusive hasta una rueda de prensa que ella iba a dar afuera, en el propio edificio, no la pudo dar. De modo que eso, tengo la impresión de que no se perfeccionó. Eso así no ocurrió, pero la sola comunicación en todo caso no bastaría. Yo creo que existiendo eso no configura el supuesto del artículo, de ningún modo. Pero aún, digamos, admitiendo la posibilidad teórica, de ningún modo puede, el presidente no tiene poder para decir automáticamente, por una razón muy práctica, porque hay unas cosas que atribuyen a la Cámara, y lo otro le corresponde a los jueces, no a él. Y es verdad que aquí a veces vemos que se creen jueces los funcionarios del Ejecutivo,
pero de todas maneras no tienen esa facultad según la Constitución. Esta situación que ocurre con María Corina Machado puede poner en peligro un eventual comienzo del diálogo en Venezuela. ¿Es otro elemento más que complica el diálogo o no necesariamente? Yo lo que creo es que, como toda arbitrariedad, complica las cosas, profundiza la crisis, irrita más los problemas y crea peores condiciones. ¿Por qué? Porque al final del día, ya la semana anterior, el presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que sería allanada la inmunidad parlamentaria de la diputada Machado esta semana. Él lo había anunciado la semana pasada. Después descubrió este hecho sobrevenido, según el cual, en su personalísima interpretación, ya no sería necesario tal cosa, pero había mostrado su intención. ¿Y qué era lo que se perseguía a la diputada Machado? Sus opiniones políticas. Porque con una opinión política tú puedes estar de acuerdo o no, pero eso no es delito, y menos en un parlamentario, porque el parlamentario por sus opiniones es responsable solo ante sus electores y ante la Cámara, ante el cuerpo. Él no, eso es una virtud que se llama la irresponsabilidad. No es responsable el parlamentario por las opiniones que emite, y no puede ser nunca procesado por ellas. Tú, que fuiste parlamentario en un tiempo de tu vida, lo sabes, y eso es aquí en todo el mundo, y en Venezuela, por cierto, una doctrina más que establecida. Tenemos que hacer la pausa. Leo brevemente algunos comentarios. Dice aquí, tremendo político, una tuitera llamada Mija, o tuitero, tremendo político y persona que estás entrevistando. Ramón Guillermo ha sido quien ha tratado de unir, escuchando y resolviendo. Gabriel Jiménez, pregúntale a ese señor Guarimbero que por qué mandó a quemar la UNEFA. Imagínate, dice aquí este tuitero. José Castillo, como médico diagnostico que tu invitado de hoy es el personaje más fascista. Ustedes, MUD, no dialogan, destruyen. D-Ray Mode dice otra cosa distinta. Como opositor me siento decepcionado de la MUD, que ha abandonado a los jóvenes venezolanos y no se ha manifestado casi. Por aquí, ¿cuál es el miedo que la oposición haga el llamado a la paz? ¿Por qué no lo ha hecho nadie? Se jactan de decir que quieren la paz. A la oposición se le infiltró mucho chavista como Pancho Arias, 2012 y Vlad Villegas. Y eso ayudó a que se desunieran. Aquí el resultado. Vamos a la pausa. Bueno, y vamos ya en la recta final de nuestra conversación con Ramón Guillermo Aveleo. Fíjate que hay matices, ¿no? En las opiniones, ahí para todos los gustos. Hay un sector de la oposición que piensa que la MUD no ha sido consecuente con los factores más radicales, con los estudiantes, con quienes están en las calles, con quienes están en las guarimbas. Y hay un sector del chavismo que los acusa a ustedes de ser los responsables de la guarimba. Bueno, así es. Yo recuerdo... Ahí tienen lo peor de ambos mundos. Un amigo español, muy querido, un político español, me dijo en una oportunidad, hablándome de España, pero valdría también para acá, dice, es que los extremeños se tocan. Así. Usando, como dicen, a los de Extremadura, pero es así que el extremismo se toca. A mí, una de las cosas más difíciles en política y en la vida es tener uno alguna forma de medir, algún baremo para medir si está en lo correcto o si está equivocado. Eso siempre es muy difícil. Yo tengo uno, mientras tanto, que es, si a los extremismos no les gusta lo que estoy haciendo, debo andar cerca de la zona de TRAI. Es decir, porque la zona de TRAI es la zona de TRAI. Cuando al extremismo no le gusta lo que uno hace, yo apuesto siempre por la racionalidad, ¿no? Yo he tratado de que mi me pasa lo mismo que usted, como dice aquella canción vieja, ¿no? mi vida política sea eso, sea una apuesta por la racionalidad. No quiere decir equidistancia, no quiere decir indiferencia, ¿no? No, de ninguna manera. Pero yo sospecho siempre de los fanáticos, porque son más fanáticos que partidarios de la idea que profesan. De manera que pueden ser fanáticos de una y después fanáticos de otra, porque son fanáticos sobre todo del fanatismo, más que de la idea. Más que de la idea. Ahí yo no me cuento. En un segmento anterior te pregunté, Ramón Guillermo, sobre el tema de los generales presos que anunció el presidente Nicolás Maduro, y lo pasamos un poco así por bola, ¿no? Bueno, no, con tanta cosa. Claro, pero es un tema, pues, el hecho de que haya detenidos oficiales de alta graduación en la Fuerza Armada, ¿no? Oye, por fin hay alguna noticia sobre eso, porque yo estoy en tiempo hablando de eso, y no habían mostrado nada. Ahora tienen además que probarlo, ¿ah? A ver, por cierto que la Constitución le establece unas garantías a los generales, porque tienen el antejuicio de mérito. Antejuicio de mérito, y esas cosas hay que
hay que cubrirla, desde luego la garantía, porque por eso distingue la democracia de otros sistemas. Pero eso sería probatorio de que hay una actividad conspirativa en Venezuela. Bueno, sí se prueba. Sí se prueba, ¿no? Sí se prueba. Y en todo caso, si se prueba, se probará quiénes están y quiénes no están. Bueno, y ese es otro tema también. Claro, natural. Pero, ahora, ¿tú crees que hay gente que quiere tumbar el gobierno? Mira, aquí habla mucha gente, muchas cosas. Pero yo te digo una cosa, yo creo que el gobierno a veces parece que se tumbarse a sí mismo, porque hace tantas cosas insensatas y hace tantas cosas provocadoras. Y eso que ha dicho Enrique Capriles, que trata de apagar la candela con gasolina, que es muy mal asunto, no sofoca el fuego la gasolina. Entonces uno ve que se complica innecesariamente, hace cosas desmedidas y al contrario, cosas que debería hacer no las hace, ¿no? Entonces, a mí siempre me preocupó esa recurrencia del gobierno en hablar del golpe, ¿no? Inclusive lo declaramos nosotros comenzando febrero. Mire, cuidado con ese manejo irresponsable del tema del golpe de Estado. Precise, concrete, o deje de hablar de eso. ¿Por qué? Porque empiezas a crear una sensación de debilidad, de fragilidad, que termina debilitando el propio gobierno. Normalmente un gobierno lo que dice es, me querían tumbar y lo evité, lo conjuré. No, me quieren tumbar, me quieren tumbar, me quieren tumbar. Oye, porque tarde o temprano la gente o no va a creerte más o empieza a creerte. Ramón Guillermo, bueno, por aquí me dice Luzmila, tengo días escribiendo para que me des tu opinión sobre las palabras de Evelyn Trejo en la conferencia de paz. Bueno, mira, es una intervención que yo creo que entra dentro de lo que muchos hemos dicho. Hemos hecho críticas al gobierno, pero hemos hablado del diálogo y también se ha hecho críticas a factores de la oposición que tienen actitudes que a mi modo de ver son equivocadas, ¿no? Yo creo que hay actitudes que son equivocadas y cuidado si terminan arrimando el mingo a favor del gobierno cuando se ponen en práctica que pueden terminar estimulando la abstención, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, producto de mañana ocurre que la oposición retrocede en una elección parlamentaria? Eso puede ocurrir, ¿verdad? Claro, es muy importante, por cierto, relacionando con el tema de la vía electoral, la cuestión de los alcaldes. Los alcaldes tienen un mandato muy fresco, acaban de ser elegidos. Y acaban de ser elegidos en unas elecciones que fueron una campaña muy desigual, donde el gobierno usó todas sus ventajas, las ventajas de su poder. Estos 76 alcaldes que fueron elegidos y el alcalde metropolitano tienen un mandato muy fresco. Entonces, empezar a poner en entredicho a esos alcaldes, a amenazarlos, en algunos casos a enjuiciarlos, a despojarlos por vía judicial de sus cargos. Ya van 2. Eso es muy negativo, porque es un mandato que acaba de ser expresado, es una decisión del electorado. La mejor manera de fortalecer la vía electoral es respetar el resultado electoral. Y respetar el resultado electoral supone respetar a esos alcaldes que acaban de ser electos, por cierto. Y eso, en algunos casos, con unas mayorías, caramba, que ya serían para ciertos funcionarios. De todas maneras, también el gobierno pide que le respeten el resultado electoral que dio como resultado la victoria de Maduro, valga la repetición. Nosotros lo impugnamos primero en el Consejo Electoral, no nos hicieron caso. Después en el TCJ, no nos hicieron caso. No fue que desestimaron nuestros argumentos, es que dijeron que no se podía admitir. No sé, ni siquiera porque lo discutieron. Y entonces ocurrimos ante las instancias internacionales de custodia de los derechos humanos para reclamar por el mismo. Nosotros lo hemos hecho con absoluto apego y con una paciencia prácticamente infinita. En cambio, fíjate tú que lo que ha hecho el gobierno con estos alcaldes es buscarse un atajo por una vía impropia, porque atenta contra sus derechos, porque les elimina una instancia, usando impropiamente la figura del desacato, los ha sentenciado a cárcel y además los ha despojado de su cargo. Eso es, no hay comparación entre una cosa y la otra. Tenemos que despedir, pero hemos hablado de la prueba de amor, que se tiene que haber una prueba de amor, que tiene que haber un gesto para generar confianza. ¿Qué le dirías tú al gobierno nacional como contribución para generar confianza y que pueda darse el diálogo? Por ejemplo, ¿qué cosas pudieras tú decir como voluntad política en ese sentido? Bueno, o al país, más que al gobierno. Acuérdese que usted es el gobierno de todos. A mí no me gusta como usted gobierna. Yo estoy en desacuerdo con su manera de gobernar, pero usted es el gobierno de todos. Y su gobierno, su deber es gobernar para toda Venezuela, no solamente para una parte. Por cierto, que es una parte que cada vez es más pequeña. Tome nota de eso. Bueno, gracias, Ramón Guillermo. Ramón Guillermo Veleo, coordinador general de la Mesa de la Unidad Democrática.
Y vamos a despedirnos, dejamos con ustedes a Brújula Internacional, con su conductor aquí, Julio César Pineda, que conoce a Ramón Guillermo hace muchos años también, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Bueno, será hasta mañana.